Continuamos con energía potencial elástica. Ya hemos visto, ¿sí?, partiendo otra vez del teorema trabajo externo igual al cambio de energía cinética, que este término de aquí lo podemos partir en varios trozos. Uno de ellos, ¿sí?, que era el trabajo que hacía la fuerza gravitatoria, y ahora vamos a ver otro de ellos, que es el trabajo que puede hacer un resorte, es decir, trabajo elástico. Bien, además tendremos trabajo de otras cosas, ¿no?, otras fuerzas. Bien, todo esto para de alguna manera ir cambiando, ¿sí? Ya vimos que esto lo podemos cambiar por algo que es una función de la posición, una función de la posición que denominamos energía potencial, y esta de aquí, ahora el plan es cambiarla por un delta U elástica, ¿sí?, de tal forma que esto cada vez más se independice de términos donde aparece el trabajo e irlos reemplazando por términos de energía, ¿sí? Estos son cambios de energía, ¿sale? Bien, ¿para qué? Para que al final nos quede todo expresado en términos de energía, y eso será pues lo que prometimos al principio de los principios de todo esto. ¿Dónde está? Pues está al principio, muy al principio, aquí, ¿no? Esto, llegar aquí, al principio de conservación de la energía. La idea es llegar a esto, ¿no? Tener una expresión donde aparezcan únicamente términos de energía, ¿sí? Bien, bueno, entonces en nuestro camino para ahí tuvimos que definir el trabajo, lo que era, cómo calcularlo. Definimos el producto punto entre la fuerza y un vector, ¿sí?, entre una fuerza, que es un vector, y el desplazamiento, que es otro vector, ¿sí? Y hicimos más cosas, ¿no? Entonces todo eso nos llevó, todo ese cuento nos llevó hasta aquí, hasta este momento en donde vamos a sustituir esta otra, este otro término del trabajo por esto de aquí. Bueno, hagámoslo. Y dice así, ¿no? Entonces el trabajo para estirar un resorte, para estirarlo, el trabajo externo que hace la fuerza externa sobre el sistema masa-resorte. Si tenemos aquí un sistema que tiene un resorte, que tiene una masa, y queremos estirar esto, pues con nuestra mano o quién sabe con qué, lo agarramos y hacemos cierta fuerza externa aquí. Esa fuerza tiene que igualar como mínimo a la del resorte para que esto con velocidad constante se desplace hacia la derecha. Bien, si hacemos eso, entonces el trabajo externo vale 1 medio de kx cuadrado. Eso lo habíamos visto aquí. Habíamos calculado el trabajo de la fuerza externa como la integral de f de s. No, esto no es. Aquí el trabajo tampoco. No, ¿dónde está? Aquí, trabajo de la fuerza externa como la integral de f de x, donde esta fuerza es la que hace el agente externo, y el agente externo para un resorte que se estira hace k por x, ¿sí? Hace la misma fuerza que hace el resorte, pero para el otro lado, ¿no? Si queremos ir estirando el resorte a velocidad constante. Bueno, ¿y qué más? Pero podríamos poner aquí la fuerza directamente que hace el resorte, en cuyo caso tendríamos que poner, ¿sí?, la fuerza que hace el resorte es igual a menos k por x, donde x es la distancia que hay entre la posición actual y la longitud natural del resorte. Es decir, si el resorte mide esto sin estirar, esto mide sin estirar, este es el 0 que aparece en esa 0, x igual a 0, y entonces lo que estiramos es a partir de ahí hacia la derecha. Estamos estirando el resorte y eso es el valor de x que aparece aquí. Si integramos entre 0 y x, entonces tenemos esta cantidad. Si integramos entre una posición 1 y una posición 2, entonces tenemos esta cantidad, que es el trabajo que hace el agente externo. Si quisiéramos calcular el trabajo que hace el resorte, entonces hay que poner un menos aquí, lo que nos llevaría aquí a un menos también, ¿sí? Un menos todo esto. Bueno, entonces eso ya lo hicimos, y el resultado es para el agente externo, y pues lo mismo pero cambiado de signo, esta I por esta F, cuando ahora en lugar de integrar la fuerza del agente externo integramos la fuerza
elástica, que es la que vale menos K por X, ¿no? Entonces si integramos esto, menos K por X, y obtenemos esta expresión de aquí, donde el trabajo es igual a un medio de K por X inicial al cuadrado menos un medio de K por X final al cuadrado. Okay. Dice, el resorte hace trabajo negativo sobre el agente externo cuando se estira, el resorte hace trabajo positivo cuando se relaja y el bloque se acelera. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos el resorte que está estirado, digamos, cierta cantidad. Esto digamos que es la longitud natural y está estirado esta cantidad. Entonces la fuerza que hace el resorte sobre la masa es, cuando está estirado, hacia la, bueno, siempre es hacia la posición de equilibrio, ¿sí? Si está estirado, hacia la posición de equilibrio, y si está comprimido, también hacia la posición de equilibrio. La fuerza elástica siempre mira hacia la posición de equilibrio. Como X es positiva de aquí para acá, entonces menos K por X produce el signo correcto de F si estamos definiendo que X crece en esta dirección. Y así lo hacemos. Entonces, X crece en esta dirección, este es el 0, y esto mira hacia atrás. Mira opuesto a X, a la definición de nuestro eje X. Si estamos de este lado, entonces X es negativo, menos K por X es positivo y la fuerza que actúa sobre el resorte es hacia la derecha. Bien, ¿qué más? Además de eso, no sé por qué le estoy contando esto. Sí, por esto, ¿no? Resorte hace trabajo negativo, sí. Entonces, si el desplazamiento es hacia la derecha, S es hacia la derecha, estamos desplazando la masa hacia la derecha, entonces el trabajo que hace la fuerza elástica es negativo. Bien, y si ahora desplazamos, en lugar de hacia afuera, desplazamos hacia adentro, entonces el trabajo que hace la fuerza elástica será positivo. Y aquí algo similar. Si está comprimido el resorte, la fuerza elástica siempre mira hacia la derecha. Entonces, si nos desplazamos hacia la derecha, hace trabajo positivo. Si nos desplazamos hacia la izquierda, hace trabajo negativo, en este caso. Vale. El resorte hace trabajo positivo cuando se relaja, ¿sí? Y el bloque se acelera, ¿sí? Entonces el bloque se va acelerando hacia la izquierda a medida que la fuerza elástica lo empuja hacia la posición de equilibrio. Bien, cuando el agente externo ya no está, ¿sí? Nuestra mano puede servir para estirar el resorte, cambiar la posición de la masa y luego soltar. Cuando soltamos, esta cosa pues quedará oscilando en torno a la posición de equilibrio. Bien, volveremos a eso en un ratito. ¿Y qué? Pues nada, entonces el trabajo que hace la fuerza elástica es este de aquí, pero esto lo podemos escribir de otra forma, ¿sí? Definiendo K, no, ya está definida acá, definiendo U elástica como, ¿sí? U elástica como un medio de K por X al cuadrado. Si definimos esto, U elástica con esta definición, entonces es una función de X, es una función de la posición. Esto cumple con que tiene la forma de una función de energía potencial, porque es justamente en función de la posición. Y un medio de K, X cuadrado, se mide en joules, ¿sí? Porque K, la constante elástica del resorte, es tal que K por X es newtons. Entonces K tiene que venir dado por newtons por metro. Newton por metro, pues da newtons, ¿no? Y entonces K es newton por metro, y aquí newton por metro, multiplicado por metros al cuadrado, son newtons metro, y esos son joules. Entonces esto es una cantidad en joules, corresponde a una energía, y además es potencial porque depende de la posición. ¿Qué más? Bien, si hacemos esa definición, entonces esto lo podemos escribir como U elástica inicial, porque es la que corresponde a la posición inicial. Y esta de aquí será U elástica final. ¿Por qué? Porque es la que corresponde a la posición final. Es decir, U elástica inicial menos U elástica final. O, lo que es lo mismo, igual a, paréntesis, U elástica final menos U elástica inicial. Y esto es más conveniente, menos esto, ¿sí? Esto es menos esto. Y menos esto es igual a menos delta U elástico. Y es otra vez lo que queríamos, ¿no? Reemplazar el trabajo por un cambio en una función potencial. Y aquí está dicho eso. Definimos U elástica así.
El trabajo elástico entonces es esto, simplemente lo copiamos y lo pegamos de la página anterior. Esto es U elástica inicial, lo otro de aquí es U elástica final, y eso es menos el cambio de la energía potencial elástica. Volviendo, retomando otra vez el teorema trabajo-energía cinética, tenemos el trabajo total igual al cambio de la energía cinética. Otra vez, ¿esto qué es? El teorema. ¿Este teorema de dónde venía? De las leyes de Newton. ¿Leyes de Newton son válidas? Entonces implican esto. ¿Sí? Ok. Esto entonces se puede deducir matemáticamente a partir de las leyes de Newton y por tanto se convierte en un teorema. El teorema establece que el trabajo total externo es igual al cambio de la energía cinética del sistema. Esto es externo, son los alrededores, esto es el sistema, es lo que estamos estudiando. Bien, trabajo de otras, menos. Vamos para aquí. De aquí para acá. ¿Y esto qué? El trabajo total, vimos que cuando calculábamos trabajo podíamos ir por el camino largo, digamos, calculando el trabajo de una fuerza, más el trabajo de otra, más el trabajo de otra, más el trabajo de otra, y eso daba el trabajo total, que era igual a el trabajo que hacía la fuerza neta. Pero bueno, podemos hacerlo por la vía larga, ¿no? Haciéndolo por la vía larga tenemos el trabajo, digamos que tenemos aquí en trabajo total, tenemos la fuerza de gravedad y tenemos también una fuerza elástica. Entonces podemos guardar aquí todas las otras fuerzas que no sabemos cuáles son, pero vamos a poner explícitamente a la gravedad, a la fuerza gravitatoria y a la fuerza elástica. Al hacer eso, este trabajo total se convierte en esto más esto más esto. Esto de aquí lo sustituimos por el delta U gravitacional menos esto de aquí, lo transformamos en esto de aquí que acabamos de ver, menos delta U elástico, empieza con EL y me voy por lo eléctrico, es elástico. Y todo eso tiene que ser igual por el teorema a delta K, a delta K, a delta K. Bien. Entonces tenemos trabajo de otras menos delta U gravitacional menos delta U elástica igual a delta K. Trabajo de otras, podemos pasar estos términos que están restando para el otro lado sumando, nos queda delta K más delta U gravitacional más delta U otra vez elástico. ¿Qué más? Esto, K más U más U, K más U más U, podemos redefinir lo que era la energía mecánica. ¿Sí? La energía mecánica la habíamos definido así. ¿Dónde está? Antes. Energía mecánica. En algún momento. Energía mecánica. Aquí está. Oh, sí. Más o menos. Sí, por aquí. No, aquí está. La energía mecánica la habíamos definido así. Energía mecánica, definición, energía cinética más energía gravitacional. Vale. Pero ahora pusimos otro término más. Otro término de energía potencial. U elástica. ¿Va? Entonces vamos a ampliar esta definición de la energía mecánica para que incluya también a la energía potencial elástica. ¿De qué forma? Pues como está aquí, así, tan fácil. Vamos a agregar a lo que ya teníamos, que eran estos dos términos, un tercero, más U elástica. Bien, al hacer esto nos queda delta K más delta U lo podemos escribir explícitamente, aquí no lo hicimos, por ese delta K es K final menos K inicial. Luego más UG final menos UG inicial más U elástica final menos U elástica inicial. ¿Y aquí qué pasa? Pues K final más U G final más U elástica final, estos tres que son positivos tienen esta forma y son energía mecánica final. Y luego de aquí y de aquí son tres términos que tienen un menos adelante y también tienen esta forma, ¿sí? Y es la energía inicial. Entonces todo esto es E final menos E inicial. Energía mecánica final, de aquí y de aquí, menos energía mecánica inicial. De aquí y de aquí. Bien, entonces esto de aquí, esta definición, esta ampliación de la definición de la energía
en mecánica, hace que otra vez el trabajo de otras lo podamos escribir como delta E, cambio de la energía mecánica. Siguiendo este cambio, E final menos E inicial. Pam, pam. Bien. ¿Y qué? Pues muy parecido a lo que ya habíamos visto. Si el trabajo de otras es positivo, si hay fuerzas ahí que hacen trabajo positivo, entonces al final tendremos más energía mecánica que al principio. Y si el trabajo de otras es negativo, es menor que 0, entonces este tendrá que ser más chico que este, queriendo decir que el delta es negativo, queriendo decir que al principio tenemos más energía mecánica que al final. Ya está. Bueno, entonces si el trabajo de otras es positivo, la energía mecánica aumenta, y si es negativo, disminuye. El trabajo realizado por todas las fuerzas que no son la gravitatoria ni la elástica es igual al cambio de la energía mecánica total. Eso es lo que dice esto. ¿Sí? Esto es, en palabras, lo que dice aquí. El trabajo hecho por todas las fuerzas que no sean ni esta, porque ya están contempladas aquí, ¿sí? Estas ya están tenidas en cuenta en la energía mecánica. Otra vez, el trabajo de todas menos estas dos será igual al cambio de la energía mecánica. Bueno, muy bien. Y eso nos lleva a intentar generalizar, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos definido una función U a partir de una fuerza. ¿Qué fuerza? Pues la fuerza gravitatoria. Y luego hemos definido una energía U, ¿sí? Esta dependía de la posición, pero únicamente la coordenada en Y. Y esta dependía de una posición generalizada, digamos, X. Sí, generalizada en el sentido de que nos imaginamos un sistema masa-resorte donde X era así. Pero podría estar colgando del techo el resorte, ¿eh? Y entonces pues podría ser así también, ¿no? Esta sería la posición, esta posición en X, que aquí le podríamos llamar X a esto, o X así, como quieran, ¿sí? Que si queremos que coincida otra vez X con el estiramiento del resorte, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces el punto es que teníamos una UG que depende de I y en general una U elástica, que depende de X. Ya, perdónenme por favor. Tanto decir eléctrico cuando es elástico. Bien, ¿qué pasa? Esto está bien porque esto nos permite incluir en la energía mecánica estos términos, este término y este término. Van para acá adentro. ¿Y eso cuándo se puede hacer? Pues cuando la fuerza es conservativa. ¿Qué quiere decir que la fuerza es conservativa? ¿Que conserva a qué? Pues que conserva la energía mecánica. O dicho de otra forma, es parte de la energía mecánica. De alguna forma el trabajo que hacen estas fuerzas está metido aquí adentro. Y como está metido aquí adentro, esta cantidad se conserva cuando están presentes, ¿sí? Pero no cualquier fuerza permite hacer esto. No cualquier fuerza permite definir estas funciones potencial. Veamos. La energía potencial, ¿sí? Es capaz de almacenar energía que luego se puede convertir en energía cinética, ¿sí? Entonces se ve que ocurren cosas así, ¿no? Se tiene energía cinética, por ejemplo, cuando una pelota se lanza hacia arriba, tenemos energía cinética, una pelota, vamos a pintarla acá, se lanza hacia arriba. V. Tengo una pelota aquí, pero es para otro ejemplo. No la voy a lanzar hacia arriba. La vamos a dejar aquí. Con el dibujito basta. Y un poquito de imaginación. La pelota V hacia arriba. Bueno, entonces ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos energía cinética. ¿Y esto qué? Esto se va a ir consumiendo a medida que va subiendo hasta que llega un momento en que no tenemos más. Aquí tendremos energía potencial gravitatoria. Y al revés, cuando baja, esta energía potencial gravitatoria se convertirá otra vez en energía cinética. Y cuando llegue a este punto tendrá la misma energía cinética con la que partió, pero habrá invertido la velocidad. Ahora la velocidad mirará para el otro lado, el vector, ¿sí? La rapidez será la misma, pero tendrá el vector velocidad que mira para el otro lado. Bueno, eso es que la energía cinética inicial se convirtió en energía potencial, que a su vez se convirtió en energía cinética. Bien. Y para el sistema masa-resorte, pues lo mismo, o algo muy similar. Tenemos, digamos que esta es la posición donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, y este resorte está un poco estirado. ¿Sí? Lo agarramos con nuestra mano y estiramos el resorte, lo dejamos ahí y soltamos. ¿Qué va a pasar? Soltamos.
va a pasar que, como está estirado el resorte, aparece cierta fuerza aplicada, que es la fuerza del resorte, sobre la masa, que la va a acelerar. Parte del reposo. Lo soltamos, quiere decir que parte del reposo. Entonces aparece cierta fuerza elástica en esta dirección, va a aparecer una aceleración alineada con la fuerza elástica, como bien sabemos debido a la segunda ley. Eso va a hacer que la masa del resorte acelere hacia la izquierda. Bien, cuando llegue aquí, a esta posición, a esta posición de aquí, esta fuerza habrá desaparecido, porque ahora sí, esta fuerza es menos k por x. Menos k, bueno, quise escribir una k acá, pero me salió cualquier cosa. K por x. Esta fuerza de aquí es menos k por x, pues x desaparece cuando pasa por la posición de equilibrio. X es 0, aquí es 0, y entonces la fuerza desaparece. Pero ya tenemos que ganó inercia, ¿no? Ahora tiene velocidad. Esta cosa tiene velocidad. Y esa velocidad, la inercia, hace que esta cosa continúe su viaje y que otra vez aparezca fuerza que el resorte hace sobre la masa, pero hacia el otro lado. Cuando lleguemos como por aquí, la fuerza será máxima y mirará hacia el otro lado, ¿sí? Se habrá frenado, ¿sí? En este momento habrá intercambiado la energía potencial elástica inicial en cinética, y luego la cinética en potencial elástica, y luego la potencial elástica otra vez en cinética y otra vez en potencial elástica. Si no hay fricción, tanto con la superficie como con el fluido que lo rodea, digamos que no hay fluido, que está en el vacío, entonces esta cosa se queda así eternamente intercambiando energía cinética con potencial con cinética, cinética con potencial y potencial con cinética por la eternidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre con el sistema masa-resorte. Y a eso nos referimos con que la fuerza elástica es conservativa. Es conservativa porque conserva la energía mecánica. Nada más está convirtiendo la energía mecánica en que tiene estas dos cosas, U elástica aquí, ¿sí? Y K, pues esta más esta siempre dan lo mismo, siempre están dando igual, siempre dan la misma energía mecánica. Cuando una baja, la otra sube, cuando la otra sube, una baja, de tal forma que la suma da constante. Este tipo de conversiones se denominan reversibles, son reversibles, ¿sí? Ocurren únicamente en un mundo ideal, ¿sí? En la realidad, pues el vacío perfecto no se puede lograr adentro del... Bueno, si tenemos acá una caja y hacemos vacío para poner a nuestro resorte, pues tendremos que poner esto así en una cámara, succionar, hacer el vacío aquí, y este vacío pues no es perfecto, entonces habrá partículas por ahí que golpeen con esto, le quitarán algo de ímpetu a esto y esta cosa transferirá momento a esas partículas, las partículas se aumentarán su velocidad promedio y eso es temperatura, ¿sí? Tendrán más temperatura y entonces esta cosa disipará energía, ¿sí? A medida que se mueve. Y además, entre la superficie y esta otra superficie también habrá, por más pequeño que sea, cierto coeficiente de fricción dinámico. Y ese coeficiente de fricción dinámico irá disipando energía. A modo que esta cosa irá y vendrá muchas veces, pero cada vez con amplitud menor, hasta que llegará un momento que prácticamente la amplitud será cero. Bien, entonces esto de reversible en procesos que implican objetos macroscópicos, pues es muy, pero que muy difícil de lograr. Otro ejemplo de algo reversible podría ser una caja también cerrada, donde quitamos todo el aire, ponemos una pelota de goma y una superficie, soltamos la pelota de goma que rebote y que vuelva a subir. Y así podría estar cambiando energía cinética con potencial, potencial con cinética a cada rato. Cuando choca, se deforma la pelota y aparece la energía potencial elástica, ¿sí? Bien, esto podría, en teoría, estar eternamente botando y siempre llegando a la misma altura. En la realidad, no, cada vez que bota llega a una altura un poquitito menor porque se van calentando justamente las superficies, tanto del suelo como de la pelotita, y ese calentamiento es energía cinética de movimiento aleatorio de las partículas que componen a la pelota y al suelo. Y esa energía se va disipando y se va transformando la energía mecánica de la pelotita en energía térmica, ¿sale? Y cada vez hay más térmica, menos mecánica. Llega un momento que esta pelotita va a descansar en el suelo. Bien, entonces
los procesos reversibles en cosas, en objetos macroscópicos, pues no existen en la realidad, son aproximaciones. Bien, pero la fuerza gravitatoria sí que es conservativa y la energía y la fuerza elástica en buena aproximación también lo es, ¿sí? Esto es una aproximación y esto sí es una realidad. Esto sí es una realidad. Bien, siempre y cuando no haya partículas de aire y bla, bla, bla. Bien. Fuerzas conservativas son aquellas que permiten definir a una función potencial y que se asocian a una conversión bidireccional de la energía. ¿Sí? Esto, bidireccional, que va para acá o que va para allá. Su trabajo es siempre reversible y no depende de la trayectoria. Esto es súper importante. Si no cumple con esto, es que no se puede definir una función U de la posición. ¿Sí? Para que esto pase, el trabajo tiene que ser reversible. Y esto a su vez implica que no depende de la trayectoria. Vale, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver una fuerza que no cumpla con eso. ¿Sí? Cuando hicimos este problema, ¿sí? El plano inclinado con fricción, entonces partió de aquí, digamos que subió, llegó hasta este momento de aquí, hasta este punto de aquí, ¿sí? Que tiene cierta altura con respecto al suelo, H, y luego volvió a llegar acá. Vale, cuando subió y bajó y volvió a pasar por aquí, el cambio en la energía potencial gravitatoria era cero. ¿Por qué? Porque parte de aquí, sube, baja y llega al mismo punto de donde partió. Esto es igual a U inicial o U final menos U inicial. Pero U final es igual que U inicial porque parte y llega al mismo sitio. Entonces esto vale mg por lo que sea que valga la altura en el estado final menos mg por lo que sea que valga la altura en el estado inicial. Pero la altura en el estado inicial y el final son iguales y esta diferencia es nula, es cero. ¿Qué pasa? Y entonces el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, igual a menos el cambio de energía potencial gravitatoria es cero. Bien, ¿qué pasa con la fuerza no conservativa que es la fricción? Cuando sube, esto hace así, entonces la fricción mira para atrás. El trabajo que hace es negativo. Cuando llega aquí, la fricción hace trabajo negativo. ¿Qué pasa cuando baja? Pues cuando baja, se mueve así, y esto hace fuerza para el otro lado. Y otra vez hacer trabajo negativo. Nunca lo compensa. Cuando va y viene, hace trabajo negativo de ida, trabajo negativo de vuelta, que se suman y da más negativo que al principio. ¿Sí? Ya era negativo cuando fuimos, pero le vamos a sumar algo más negativo todavía y entonces va a restar más. Entonces va y viene, resta la ida, resta la vuelta, pues tenemos obviamente menos energía mecánica, menos a la subida y menos a la bajada por el hecho de que existe el trabajo de la fricción. Bien. El trabajo de la gravedad fue al revés. Fue primero subió, ¿sí? Tiene una componente de este movimiento que va en esta dirección, sube. Al subir, el trabajo que hace el peso, m por g, es negativo. Pero al bajar, cuando baja, y el peso, que vuelve a apuntar para el mismo lado, hace trabajo positivo y nos devuelve lo invertido. Subimos, aumenta la energía potencial gravitatoria y el trabajo que hizo la fuerza peso fue negativo. Bajamos y esa energía potencial ahora baja, pero a cambio nos devuelve el trabajo positivo de la fuerza de la gravedad. Entonces, ida y vuelta, el trabajo de la gravedad fue nada, fue cero, ¿sí? Ida y vuelta, el trabajo de la fuerza de fricción quitó a la ida y quitó al regreso, ¿sí? Bien. Ok, entonces, el trabajo de una fuerza conservativa es reversible. ¿Sí? Que sea reversible, acá dice 2, que es reversible, es todo lo mismo, todo es que es reversible. Si es reversible, es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si partimos, digamos que aquí está el suelo, agarramos una caja y lo ponemos arriba de la mesa que está aquí, que no se ve del todo, pero está aquí la pata, esta la pata y la mesa que sigue para allá. Agarramos la caja y la ponemos aquí. Bien. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Bueno. ¿Depende de cómo hicimos que agarramos la caja y la pusimos aquí el trabajo que haya hecho la gravedad? No. Es decir, es lo mismo el trabajo que hace la gravedad si la tomo y la pongo aquí, o que si la tomo, la subo hasta más arriba
La mando a pasear por ahí y luego llega hasta aquí. ¿Sí? El trabajo que hace la gravedad es exactamente el mismo, porque depende únicamente, el trabajo depende únicamente de la posición final y la posición inicial. Y le ponemos menos a esto, pero depende de la posición final y la posición inicial, no de todos los puntos de la trayectoria, ¿sí? Nada más de la posición inicial y final. En cambio, la fuerza de fricción sí que depende del trayecto, ¿sí? No es lo mismo. Lo que nos quita la fricción, si hacemos un desplazamiento grande hasta aquí y luego hacemos un desplazamiento grande hasta aquí, nos va a quitar mucho a que si hacemos un pequeño desplazamiento hasta aquí y luego volvemos a hacer un pequeño desplazamiento hasta aquí. Aquí nos va a quitar poco, ¿sí? Entonces, si bien el punto de partida y el punto de regreso es el mismo, pues dependió de la vuelta que hayamos dado, el trabajo que hizo la fricción. La gravedad no. La gravedad no depende de cuán grande hagamos, ¿sí? Cuánta vuelta le demos. ¿Sí? Sí, aquí parte la pelota de aquí, vale, sube, baja, hace trabajo nulo porque partió y llegó al mismo lado. Y además, da igual si yo hice así y así, o si hice primero para abajo y después para arriba. Punto inicial, punto de llegada, el mismo. Hace trabajo nulo, ¿sí? No importa si hace así, o así, o así, o como le haga, siempre es nulo. Bien. ¿Qué más? Trabajo de otras. Fuerzas conservativas. Bien, entonces decimos que lo importante es esto, ¿sí? Es que es reversible. Si es reversible, cumple con todas las demás. Si es reversible, entonces es independiente de la trayectoria y entonces, si los puntos inicial y final son los mismos, entonces el trabajo es cero. Es que es reversible, ¿sí? Y además, que sea reversible permite, y el hecho de que no dependa de la trayectoria, porque es reversible, permite definir a una cantidad que es U, tal que el delta U, con un menos adelante, es el trabajo, ¿sí? Y eso ocurre solo para las fuerzas que son así, hacen trabajo reversible. Y esas, a su vez, las denominamos conservativas, porque conservan la energía mecánica, E. Fuerzas no conservativas son todas las otras, las que no son, hay de dos, conservativa y no conservativa, punto. ¿Sí? Además no se traslapan, una fuerza no puede ser conservativa y no conservativa al mismo tiempo. Entonces o es conservativa o es no conservativa y además el universo está hecho de dos cosas, de las que conservan y las que no, y ya está. Entonces fuerza no conservativa se puede definir simplemente como aquellas fuerzas que no cumplen con esto, ¿sí? No son reversibles, el trabajo es dependiente de la trayectoria, si los puntos inicial y final son los mismos, no tienen por qué cumplir esto, etc. Bueno, entonces, ¿y cuáles son? Pues son todas las fuerzas disipativas por un lado y también son aquellas que son resultado de las reacciones químicas, ¿sale? Por otro. Vamos a ver. Las disipativas, ¿sí? Las disipativas, el trabajo de la fricción, ya lo vimos, ¿no? Pero hay varios tipos de fricción dependiendo de las superficies involucradas, ¿no? Cuando una superficie es sólida y la otra también, pues eso ya lo estudiamos, ¿no? en el trimestre pasado, y puede haber de dos, ¿no? La fricción estática y la fricción dinámica. Sí, la fricción estática no hace trabajo. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. ¿Cómo va a hacer trabajo si para que haya trabajo se necesita desplazamiento? Fuerza estática, pues ya implica que S es cero, no puede existir S, no puede existir el desplazamiento si es estático. Estático implica quieto. ¿Quiere decir eso? Quieto. Si está quieto, ¿cómo se va a mover? No se mueve. Si no se mueve, no se desplaza. Si no se desplaza, no hay trabajo. Punto. Fuerza estática, no hay trabajo. Fuerza dinámica. Fuerza dinámica, sí. Fuerza dinámica implica movimiento. Si hay movimiento, sí existe desplazamiento. Y además, la fuerza dinámica siempre se opone al desplazamiento y eso hace que siempre haga trabajo negativo. Bien. Eso entre dos superficies, pero si es, entre dos sólidos, ¿no? Este es un sólido, este es otro sólido. Bien, pero si se mueve un sólido en agua, yo qué sé, o un sólido en un fluido, y vamos a tener un tubito aquí de ensayo, yo qué sé, o un tubo de no me acuerdo cómo se llama este. No me acuerdo.
Si les digo les miento, así que mejor me callo. Entonces aquí tiene, esto es como un matraz, ¿no? Creo que pinte un matraz. Este se llama matraz, vale. Entonces tiene un matraz aquí con su graduación. Y pues tiramos una pelotita, ¿no? Entonces tiramos una pelotita y entra en el agua, y yo qué sé, y aquí pues la pelotita alcanza una velocidad que le dicen velocidad límite, porque ya no va más rápido, porque tiene fricción justamente con el fluido, ¿no? Que si es agua, pues necesitamos un matraz muy grande, ¿no? Necesitamos unos metritos de matraz. Si es glicerina, pues esto se va rápido, ¿no? Entra la pelotita, ¿sí? Que podemos tirar aquí un balín, y vemos cómo cae despacito, 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 hasta que toca el suelo, ¿sí? Glicerina, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué? A partir de cómo cae una pelotita en glicerina, podríamos calcular, por ejemplo, el coeficiente de fricción entre la pelotita y la glicerina a partir de esa velocidad límite que tenemos aquí. Bueno, el punto es que esto sería entre un sólido, el balín, y un fluido. También entre una piedra y el aire, también hay lo mismo, solo que el aire es menos denso que la glicerina, y como es menos densa que la glicerina, pues simplemente se nota menos, ¿no? Entonces la velocidad límite que también se alcanza en el aire, pues si la queremos alcanzar, pues tenemos que tirarnos a un avión, ¿no? Nos tiramos a un avión y efectivamente vamos acelerando hasta que llega un momento que la fricción con el aire hace que alcancemos una velocidad límite, una velocidad tal que ya no aceleramos más. Estamos ahí con esa velocidad cayendo. Es suficiente para que cuando nos caigamos y encontremos el suelo, pues nos destrocemos bien destrozados, ¿no? Sí vamos a una velocidad que no pasa de cierta magnitud, de cierta rapidez, pero es suficiente como para cuando choquemos contra lo que sea, incluso el agua, pues ahí la quedemos, ¿no? El agua, pues se comporta como un sólido cuando alguien choca con mucha velocidad. ¿Sabe por qué? Porque las moléculas de agua no les da tiempo de relajarse, no les da tiempo de abrir camino para que la cosa que cae, nosotros, pues entremos en el agua y nos frenen despacito, digamos. Nos frena aquí de golpe. ¿Sí? Eso se nota incluso si uno se tira de un par de metritos de agua y no lo hace bien, ¿sí? Un par de metritos arriba del agua, uno se tira y no entra con poca superficie, es decir, de cabeza o de pie, entra de pecho, o sea, nos tiramos mal, ¿no? Pues esto duele, ¿no? Esto duele y duele bonito. Y estos son un par de metritos. Si nos tiramos de 5 ya duele mucho. Y si nos tiramos de avión, ya por más que entremos bien paradito, pues nos hacemos... No quiero decir que... Bueno, entonces, y eso sí, hay un número que caracteriza justamente la rapidez con la cual compara la rapidez con la cual las moléculas de agua son capaces de, o de cualquier otra cosa, son capaces de difundir, ¿no? De relajarse, se llama tiempo característico. Es el tiempo característico de relajación, puede ser del agua o de cualquier otro material, y comparan ese número, el tiempo de relajación, con el tiempo de observación, es decir, el tiempo con el cual la persona está entrando en el agua, cuánto tiempo le implica a la persona pues avanzar aquí 1 metro de repente, ¿no? O menos, unos cuantos centímetros, ¿no? Si este tiempo es comparable con el tiempo de relajación del agua, entonces no le damos tiempo a las moléculas de agua a relajarse, a moverse, y entonces se comporta como si fuera cemento. Y al revés, si tenemos rocas, rocas que normalmente el tiempo de observación es corto y se comportan como sólidos, pues si ahora nuestra ventana de observación son miles de millones de años, entonces las rocas parecen fluidos. Bueno, entonces no sé por qué les estoy contando esto. No tiene nada que ver con el tema, ¿no? Todas las fuerzas disipativas de fricción, ¿sí?, son fuerzas no conservativas. Y las que vienen de reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas. Vale, reacciones químicas. Bueno, si tenemos una granada, vamos a ponernos un poco bélicos. Tenemos una granada de fragmentación y está descansando en la superficie del suelo. Qué bueno. Y entonces, ¿qué? Pues alguien va y la detona, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pues cuando detona, cuando explota, pues va a haber muchos fragmentos que van a llevar velocidades para acá y para allá, ¿no? ¿Sí? Es la idea de la granada, ¿no? Que lastimen. Estos fragmentos son proyectiles, son como balas, y pues si anda uno cerca de una de estas, pues no la pasa bien, porque alguno de estos, lo más probable es que nos pegue, ¿no? Que nos impacte, y entonces pues morimos, no por la explosión, sino por
estos trocitos que son como balas, ¿no? ¿Y qué? Bueno, el punto no es ese, el punto es que aquí no hay energía mecánica. La energía mecánica inicial es cero. ¿Por qué? Porque se reparte entre energía cinética más energía potencial. No hay ni una cosa ni otra. No hay energía potencial, digamos, porque está reposando en el suelo. Tampoco hay un resorte aquí. Y la energía cinética es cero porque no se está moviendo, ¿sí? Con el marco de referencia plantado en el suelo. Y al final, ¿no? Luego de que explota, pues inmediatamente luego de que explota tenemos fragmentos moviéndose con mucha velocidad. Tenemos energía cinética y tenemos también que están a cierta altura. Tenemos energía potencial. ¿De dónde salió la energía mecánica? Pues salió de la reacción química que ocurrió adentro de esta cosa, ¿sí? Esta cosa tenía el potencial químico de producir esa explosión. Bien. Hoy comentaba el tema este de la dinamita, ¿no? El trinitrotolueno, que hoy lo pinté mal, ¿no? Es así. Ahora lo miré porque no me acordaba bien. Esto es un tolueno. Bueno, me quedó muy feo, parece una cualquier cosa. Van de nuevo. El tolueno es un anillo de 6 plano donde los electrones pi están deslocalizados. Órale, lo dije bastante bonito. Y entonces esto de aquí es una patita que es un CH3, ¿no? Y esto es el tolueno. Aquí está. Es parecido al benceno, pero que tiene una patita. Bueno, y trinitro. Y esto tiene pues 3. Creo que sí. Creo que esto es orto, meta y para. Y entonces esto era NO2 por acá. Esto NO2 por aquí. Y este NO2 por allá. ¿Sí? De lo que me acuerdo en mis clases de química. Entonces, ¿qué? Este es el TNT, este es el trinitrotolueno, pero este de aquí es muy inestable. Entonces lo que hacen es mezclarlo con unas tierras que se llaman diatomeas, ¿no? Y hacen unas barras, ¿sí? Así lo hicieron al principio, luego lo cambiaron y pusieron geles, pero al principio con unas lo leí hace un ratito, ¿no? Con tierras de diatomea que son, no importa, son unas cosas que absorben mucho, tienen mucha superficie. Y entonces y eso hace que esta cosa, que es altamente inestable, ¿sí? El líquido, esto es un líquido, este líquido es altamente inestable, pues cuando está absorbido en la matriz de la Tierra, de diatomeas, ahí sí es estable. Pero bueno, para control, entonces esto ya es fácil de transportar, no sé qué, y esto se llama dinamita. ¿Y quién la inventó? No ¿no? El TNT ya existía. ¿Quién inventó la dinamita? Pues Nobel. Un señor que se llamaba así, que tenía este apellido y que ahora tiene, pues hizo mucho dinero y con ese dinero se inventó la Fundación Nobel y a partir de ahí dijo, bueno, queremos darle premios a la gente que haga aportes a la física, a la medicina, a la química y a la paz, ¿sí? A la paz también, ¿sí? Él fue el que puso aquí la paz también. Eso lo aprendí hoy porque no me lo acordaba. Bueno, no sé si lo aprendió o no lo sabía. Él también puso aquí temas de paz. Sí, él inventó esto, ¿no? Y además, tenía una industria que además de usar esto para, yo qué sé, hacer carreteras o para facilitar la extracción de materiales de las minas y todo eso, también lo usó él mismo para inventar ahí armamento, ¿no? Y yo no sé si tenía problemas de cargo de conciencia o qué, pero también puso aquí el Premio Nobel de la Paz. Yo pensé que este se había adicionado luego. Luego adicionaron otros. No, él también puso el de literatura, ¿eh? Pero no sé si luego creo que adicionaron otros. Bueno. ¿Qué más? A los matemáticos no les puso premio. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntenle. Bueno, no van a poder, pero no les puso. Entonces, ¿qué más? El trabajo de la fuerza de fricción de ida y vuelta. Bueno, ya vimos esto, ¿no? El trabajo de la fuerza de fricción de ida y vuelta de la caja en la rampa es diferente de cero. Va en negativo, vuelve en negativo. Y si volviese a ir, negativo. Y si volviese a subir, negativo de nuevo. O sea, siempre es negativo. Entonces suma cachos negativos y al sumar cachos negativos nos va más negativo todavía. No se puede definir u de x para una cosa que nunca te devuelve, te resta la ida, te resta la vuelta, entonces cuando vas y venís, no tenés lo mismo, tenés menos. Entonces no hay forma de definir una función potencial que pueda representar su trabajo. El trabajo es función entonces de la trayectoria, ¿sí? Es función de lo que haya hecho. Si fue y vino muchas veces, pues habrá
tirado más energía a que si fue y vino una vez sola. El trabajo que resulta de ciertas reacciones químicas no es reversible. Por ejemplo, la combustión del trinitrotolueno, ¿vale? Más oxígeno para dar quién sabe qué. Pero estas cosas de aquí, pues de CO2 y pues no lo sé, NO2 me imagino, y yo que sé que hay agua, no sé, esto ya no me pregunten, pero esto es para allá, es flecha de ida y no de regreso. Esto es una reacción de combustión donde estos son los reactivos, se mezclan y liberan energía, es exotérmica, se llama la reacción porque libera calor, exotérmica, y genera todas estas cosas, ¿no? Entonces esta reacción exotérmica va para aquel lado, pero no vuelve nunca, ¿sí? Por más que pongamos esto en un frasco y lo agitemos, o yo que sé, pues no se vuelve a generar oxígeno y trinitrotolueno a partir de esto. No hay manera, ¿no? Entonces, va para aquel lado, no vuelve. Y por eso es irreversible. Ya verán que cuando, no sé en qué parte de la química anden, pero hay reacciones que sí son reversibles. A más B para dar C, donde se le ponen dos flechas, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Pues aquí hay un equilibrio químico, y ese equilibrio químico dice de que la concentración de A multiplicado por la concentración de B dividido por la concentración de C es una constante, ¿no? Constante. Vale. Esto de aquí se cumple únicamente cuando tenemos que A y B se están combinando para dar C y también C se está separando en A y B, ¿sí? Además, acá estoy suponiendo que la cinética es de primer orden para la derecha y para la izquierda. Si no recuerdo mal. Igual y me corrige alguien. ¿Qué más? Vale, entonces trabajo positivo, aquí la asociado a una explosión. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas fuerzas que no son conservativas? Pues teníamos esto, ¿no? Que estaba muy bonito. Era el trabajo externo igual al cambio de la energía cinética. Esto era bárbaro, un teorema que venía directo de las leyes de Newton, como nos la creemos porque siempre han funcionado bien, bueno, casi siempre han funcionado bien. Entonces, a la época funcionaban perfecto. Luego pues se vieron más cosas, ¿no? Ya mirando con mucho detalle se vieron más cosas y no explica todo, y entonces tuvieron que reformar todo eso, pero bueno, eso es otro cuento. El trabajo externo entonces es igual al delta K. Y este trabajo externo, la idea era sustituirlo por el cambio ¿no? Al menos el cambio de U asociado a G, a la fuerza peso. Y menos el cambio de U asociado a los resortes que haya por ahí. Y si había más cosas, más de estas. Pero vemos que no todas las fuerzas se dejan solo las conservativas. Las que no son conservativas no las podemos escribir así. Y entonces esto, pues llega un momento que si hay fricción, pues no se puede escribir así. Si hay fuerzas que involucran reacciones químicas, energía que proviene de ahí, pues no lo podemos escribir así. ¿Qué hacemos con eso? Pues para eso se inventó este término de aquí, delta U interno. Vale. Y aquí es donde esta rama de la física que se llama mecánica se toca con otra rama de la física que aparentemente no tenía nada que ver, pero sí, porque todo tiene que ver, que es la termodinámica. Estos ¿sí? Se tocan en algún punto de por ahí. Y este es uno de esos puntos donde se tocan, ¿sí? Esta de aquí, el delta U igual a Q menos W, que inventaron los termodinámicos, pues luego les gustó a los que hacían mecánica y dijeron, bueno, todas estas son esta cosa, son los cambios de energía interna. Vamos a ver cómo funciona. Funciona así. Tenemos una explosión, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues tenemos ahí el TNT, la dinamita, no el TNT, la dinamita. Le ponemos aquí una mecha, la reventamos. ¿Qué pasa? Se genera energía mecánica de la nada. No teníamos energía mecánica y ¡pum! Aparece. Pero luego que aparece la energía mecánica, pues ya se acabó la energía química. Quiero decir, no la podemos volver a explotar, ¿sí? Esto lo podemos reventar una vez sola. No dos, no tres, no 28 veces, solo una. Y entonces, ¿qué? Pues la energía interna que estaba aquí almacenada en forma de enlaces químicos
y que era capaz de producir energía para mezclarse con oxígeno y bla 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 para generar otros enlaces químicos, pues eso se libera una sola vez, y cuando se libera, pues ya no la tenemos más, y si no la tenemos más, hace que baje la energía interna del sistema, baja porque teníamos disponible cierta cantidad de energía química almacenada y ya no la tenemos más. En su lugar aparece energía mecánica, que es que esta cosa de repente pues sube de altura y además tiene velocidad, ¿no? Los cachitos tienen energía cinética. Bueno, entonces la explosión produce trabajo de otras positivo, que produce a su vez cambios de energía mecánica positivos, ¿sí? Pero baja la energía interna, ¿sale? Y la fricción, pues al revés. La fricción genera de esto, ¿sí? A cambio de esto, ¿sí? Esto disminuye, bueno, esto no, esto es el cambio. Esto disminuye y esto, U interno, aumenta. ¿Cómo? Pues ahora vamos a ver un caso. Tenemos aquí que la cosa que está moviéndose, V, se mueve sobre una superficie ahora que tiene fricción. Bien. Y digamos que la superficie está siempre a cierta temperatura, que la temperatura ambiente, que la temperatura también del cuerpo. Está todo en equilibrio térmico, digamos. Entonces se mueve con velocidad V y llega un momento que para. ¿Qué le ha pasado a la cosa? ¿Dónde se fue la energía mecánica que tenía aquí? Que era energía cinética. La K. Sí, la energía mecánica que teníamos acá tenía esta forma, energía cinética. Se consumió, ¿no? ¿A dónde fue a parar? Pues ahora, si medimos con cuidado la temperatura, ya la temperatura de la superficie que está en contacto con esta superficie no es la que era, es más. Y si medimos la temperatura de esta superficie, ya no es la que era, es más. Entonces la energía mecánica bajó, esto se destruyó, ¿a favor de qué? De la energía interna. ¿De qué? De esta superficie y de esta otra, que eventualmente entregarán otra vez al gas que anda por aquí dando vuelta, y pues las moléculas del gas también elevarán su temperatura gracias a la fricción, y por eso se le dicen fuerzas disipativas. ¿Qué es lo que disipan? Energía mecánica. Disipan energía mecánica y la convierten en calor, igual que las pastillas de freno sobre la rueda del coche. Lleva energía mecánica el coche en términos de energía cinética, ¿sí? Y destruimos esto y generamos energía interna. ¿De qué? Del aire que rodea, y además también energía interna de las pastillas de freno que se calientan. Todo se calienta la rueda, se calientan las pastillas de freno, que a su vez calientan el aire que rodea todo eso. Entonces disipamos la energía mecánica y generamos calor. Bien, que fluye como energía hacia los alrededores. Bueno, entonces esto lo podemos hacer así, y si lo hacemos así, entonces esto de aquí que estaba tan bonito, ¿no? Que era otra vez de donde partimos, que es el teorema trabajo de energía cinética, ahora pues esto lo vamos a cambiar por varios términos. Uno es el cambio de la energía potencial gravitatoria, el cambio de la energía potencial elástica, y además el trabajo de otras, pero el trabajo de otras, ¿sí? Que podrá ser positivo o negativo, lo vamos a cambiar por esto de aquí, ¿sí? Que vamos a cambiarle el signo, ¿no? Vamos a poner un más acá y un menos aquí. Entonces el trabajo de otras va a ser el menos cambio de la energía potencial interna, energía interna, ¿sí? Y esto será igual a delta K. Lo rearreglamos, es decir, podemos dejar el menos delta U interno a este lado, mandamos esta y esta para el otro lado, y nos queda que delta K más delta U gravitacional más delta U elástico, es igual a menos delta U interno. ¿Va? ¿Y esto qué es? Otra vez, esto es, todo esto que tenemos de este lado es el delta energía mecánica. Energía mecánica, o simplemente delta E. Vamos a quitarle la mecánica. Delta E. Este es el delta E. El cambio de la energía mecánica es el menos cambio de la energía interna, ¿sí? Y ahora sí, ya no tenemos más trabajo. Tenemos energía por acá, energía por allá y tan. Y podemos hacer más cosas. Podemos decir que, por
Bueno, este delta U es todo esto, ya lo escribimos del otro lado. Esto lo podemos pasar también para aquel lado. ¿Sí? Es simplemente manipular la igualdad. 0 igual a delta K más delta U más delta U más delta U. ¿Sí? Todas estas delta U son delta energía mecánica. Y esta otra es la que es diferente, que no es parte, la energía interna no es parte de la energía mecánica. ¿Sí? Eso también lo vimos en termodinámica. ¿Cómo se define la energía interna? Como toda la energía que tiene el sistema menos la energía mecánica. Toda la energía que tiene el sistema menos lo que tiene que ver con el movimiento como un todo del cuerpo o el gas o lo que sea. ¿Sí? Eso es la energía interna. Entonces, energía interna inicial, KI más U, todo esto ya lo vimos, esto también, y entonces podemos definir a E así, ya estaba definida, esta es la E, y entonces nos queda 0 igual a delta E más delta U, esto es delta E, y esto es delta U, 0 igual a delta E más delta U, esto de aquí, o delta E igual a menos delta U, que es lo que teníamos en la página anterior, y esto que nos permite, pues nos permite definir otra cantidad que sea E más U, E más U interna. ¿Y eso qué es? Pues esto lógicamente le vamos a tener que llamar energía total. Y el cambio de la energía total, delta E total, es 0. ¿Sí? Si definimos esto así, entonces delta E total es este más este y ese es 0. Y entonces eso implica que E total inicial igual a E total final, o dicho de otra forma, la energía se conserva o es invariante. ¿Veréis? ¿No? Entonces, ¿qué? Pues el cambio de la energía total de la cosa que estemos estudiando, si es un sistema cerrado, es 0. ¿Sí? Esto es válido para cualquier sistema cerrado, para cualquier sistema que no puede intercambiar materia. Y no puede, no, y aislado, cerrado, aislado. Que no puede intercambiar materia, pero que tampoco puede entrar calor. Porque si entra calor, pues aumenta la energía de esta cosa. Y que tampoco puede hacer trabajo, ¿no? Para cualquier sistema aislado, donde la masa se mantiene constante, es cerrado porque la masa se mantiene constante, y aislado porque no permite el intercambio de energía, ya sea como en forma de calor o como en forma de trabajo con el exterior, entonces la energía de esta cosa se conserva. ¿Sí? Y esta cosa, pues, podemos hacerla cuán grande querramos, ¿no? Si la hacemos muy grande, podemos encerrar a todo ahí. Y cuando encerramos a todo, pues tenemos al universo. Y cuando tenemos al universo, podemos decir lo mismo. Podemos decir que la energía del universo es una constante, es un invariante. ¿Sí? La energía que tenemos hoy será la misma que tengamos mañana. Y es la misma que tuvimos ayer. ¿Sí? Y además es la misma que tuvimos hace 100.000 millones de años, hace 14.000 millones de años, 100.000 millones de años, me pasé un poquito, 14.000 millones de años, que es más o menos cuando todo esto comenzó, ¿no? Cuando comenzó el cero de los tiempos. ¿Sí? Entonces, pues el universo recién nacido tenía la misma energía mecánica de la que tenemos ahora. ¿Sí? Energía, perdón, total, no mecánica, total. Total, que es la interna más esta. Además, la energía esta de aquí, sí, ya también lo explicamos en termodinámica, la energía interna también está hecha de energía cinética y de energía potencial. Pero ahora es energía cinética de ¿qué? De todas y cada una de las partículas que lo componen, y la energía potencial, que es la interacción entre ellas. ¿Sí? O sea que se vuelve a replicar esto. Esta misma idea de la energía mecánica vuelve a aparecer aquí. ¿Sí? La energía interna está hecha de esto y de esto también. ¿Sale? Pero eso va para el otro lado, ¿no? Va para termodinámica, y ni siquiera para termodinámica. Esto es bueno saberlo, pero ni siquiera la termodinámica se fija en ello, porque nunca hace cálculos de cuánto vale la energía interna, solo hace cálculos de cuánto varía la energía interna a través del calor y el trabajo que hace el sistema. Bueno, muy bien, entonces con esto ya vimos la conservación de la energía. Esto de aquí es la conservación de la energía. ¿Qué más? Se observa que la energía total se conserva. Pues sí. En estas expresiones no aparece el trabajo. Claro, aquí no aparece el trabajo explícitamente. Aparecen los cambios de energía mecánica y de energía interna, nada más. Un poco más. Traslación y rotación combinadas. Habíamos dicho que esto se cumplía. ¿Qué es esto? Esto es uno de los tantos términos que aparecen en la energía mecánica.
La energía mecánica, dijimos, tiene K cinética más U potencial gravitatoria más, por ahora, energía elástica. ¿Puede tener más términos? Sí, pero nos vamos a quedar con estos en el curso. Vale, entonces la energía mecánica tiene estas tres cosas, pero de esta, a su vez, tenemos una clasificación en K rotacional y K traslacional, que son esta de aquí, traslacional, y esta de aquí, rotacional. Y es lo que vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Ya habíamos dicho que la energía cinética de un cuerpo rígido, aquí no dice, pero debería ser, acá, cuerpo rígido, tenía esas dos contribuciones. Por un lado, porque gira, por otro lado, porque todo se mueve. Gira y se desplaza. Entonces, porque gira, tiene este cachito de materia tiene esta contribución a la velocidad. Y porque se desplaza todo, tiene esta contribución de la velocidad. Que si sumamos, nos da esto, esta V. Esta VI es la velocidad de este cachito de materia que compone el disco, que ahora, además de girar, esta es la velocidad tangencial a esta trayectoria, esta de aquí, la velocidad tangencial, además de girar, se traslada, las dos cosas, produciendo que este cachito de materia tenga esta velocidad, que es la suma de este vector con este vector. Bien. ¿Cuál es la energía cinética de este cachito? Pues esta de aquí. Es un medio de la masa del cachito por la velocidad del cachito al cuadrado. Pero en lugar de poner un cuadrado acá, pues podemos poner un punto, un producto punto, y volvemos a repetir lo que dice aquí, que es lo mismo, ¿no? Esta es la velocidad de este cachito, punto, velocidad de este cachito. Como la velocidad de ese cachito es la misma que la velocidad de ese cachito, es decir, esto de aquí y esto de aquí son el mismo vector, el producto punto regresa esto, la magnitud de esto, multiplicado por la magnitud de esto al cuadrado. ¿Sí? Es decir, para la energía cinética se puede escribir así, un medio m por v vector punto v vector, porque esto de aquí es lo mismo que un medio de la masa por la magnitud de esta velocidad al cuadrado, dado que este y este son paralelos, y entonces involucra el coseno de 0, que es un 1. Entonces esto por esto es un escalar que tiene de magnitud este por 1. Y entonces es esto al cuadrado. Bien, entonces aquí estamos escribiendo eso nada más, solo que aquí lo pusimos en términos de este vector y este vector, que a su vez es el vector suma y el vector suma. Hacer esta operación, ¿sí? Esta operación se porta bien, no es como la cruz que se porta más o menos. Esta se porta bien, entonces esto simplemente queda así, ¿no? Este por este, más este por este, más este por este, más este por este, como siempre. Y es esto de aquí. Bien. Un medio de la masa por este por este, más, ya dijimos, ¿no? Esto al cuadrado, va dos veces no sé qué, más este, el último, al cuadrado. Bueno, o el por el mismo. Ok. Y luego las K y las tenemos que sumar todas. Esto es lo mismo, ¿no? Otra vez escrito, aquí aparece el cuadrado y aquí aparece el cuadrado, que es este de aquí, este de aquí. Bueno, listo. Entonces tenemos esto escrito y luego tenemos que sumar todas las contribuciones, no solo de este cachito, sino de este cachito, de este cachito y este cachito de aquí, y este de aquí, y este de aquí y todos. Sumamos todos los cachitos y sumamos todos los cachitos y sumamos estos tres términos. La suma de todo esto la podemos descomponer en la suma de esto por un lado para todos los i, la suma de esto por otro lado para todos los i, por este de afuera, más la suma de esto por otro lado por este de afuera, por todos los i. Es decir, estos tres términos que aparecen aquí, este y este. ¿Sí? El primero es un medio de mi, v centro más al cuadrado. Suma todos los i. El segundo es un medio de mi, 2 veces v centro más al cuadrado. Es esto de aquí. El 2 se fue porque se fue con el un medio. Y luego este por este. Y es este término de aquí. Bien, esto lo copiamos y lo pegamos del otro lado. Y aquí está. Y luego vemos que es constante y sale para afuera la suma. Este un medio es constante, sale para afuera la suma. Esta velocidad del centro de masa es constante y sale para afuera la suma. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masa la comparten todos los cachitos i. Todos se mueven. Esta flecha azul la comparten todos los cachitos i. Es la misma para todos los cachitos, para este, para este, para este, para este y para este. Y para este también. Todos tienen esta velocidad superpuesta a la velocidad de giro de cada una de estas partículas.
Entonces esta es constante y sale para afuera la suma. Nos queda 1/2 por esa constante al cuadrado, por la suma de todas las masas I. Y esto es la masa total del disco. Es decir, este primer término ya apareció. Esto es 1/2 de la velocidad del centro de masa al cuadrado por la masa. Y esto es esto. 1/2 de la masa por la velocidad centro de masa al cuadrado. 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Bien, ya tenemos a uno de los términos. El segundo, la velocidad del centro de masa, otra vez la podemos sacar para afuera de la suma. Nos queda esta suma, esto, punto, acá falta un punto. Este no precisa porque es escalar. MI, BI. Bien, V centro de masa, punto, este vector. Bien, pero este vector es el vector nulo. Este vector de aquí. Esta suma da nada, siempre y cuando esta cosa sea simétrica en torno al eje en cuanto está girando, ¿no? En torno al cual está girando. Es decir, si esto es un disco y este es el centro geométrico del disco que coincide con el centro de masas del disco, porque estamos suponiendo que es homogéneo, entonces esta masa de aquí por esta velocidad de aquí vale lo mismo y es opuesta, ese vector, a esta masa de aquí por este vector velocidad para el otro lado. Esta se va con esta, ¿sí? Y vamos a ir sumando y van a aparecer esos pares. Siempre que encontremos una partícula que anda, de repente, yo qué sé, con esta de acá andará una por aquí y con esta de aquí pues andará una por acá, que tendrá una velocidad con la misma magnitud pero dirección opuesta. Y luego cuando encontremos esta, pues encontremos otra por aquí y esta se irá con esta y así. Y todas se irán con todas. Entonces cuando sumemos esto nos va a dar 0, que multiplicado por otro vector nos da 0. Y entonces todo esto no cuenta. Esto de aquí, el 1/2 lo sacamos para afuera porque es común a la suma. Y esto pues lo desarrollamos un poco más acá, ¿no? Lo tomamos acá, lo ponemos, ¿qué hicimos? Nada. Esta BI' al cuadrado, ¿sí? Pues la desarrollamos, BI' al cuadrado es BI por BI, punto BI, ¿no? Que es lo mismo que BI magnitud al cuadrado, ya lo dijimos. Pero esta es igual que RI por omega, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la velocidad tangencial. Es decir, es la velocidad tangente a la trayectoria circular que realiza ese cachito de materia. Esta de aquí es tangencial y eso vale omega, lo que gira por R. Omega por R. Omega por R es lo que va acá, omega por R. Al ponerlo y hacerlo al cuadrado nos queda omega cuadrado por R sub I al cuadrado. Bien, entonces esto de aquí lo sustituimos por esta cosa de acá. Y entonces nos queda K igual este término, que ya es este término, más 1/2 de lo que acabamos de escribir. MI RI cuadrado omega cuadrado. Ahora es en común, es una constante en la suma, la podemos sacar para afuera de la suma si queremos. Y entonces podemos escribir esto que ya estaba escrito, más 1/2 de I, la inercia, porque la inercia es esta cantidad de aquí. Eso es la inercia, por omega cuadrado. ¿Sale? Esta es común, sale para afuera la suma. Y esta cosa de acá es la inercia. ¿De quién? Del disco, en este caso. O del cuerpo rígido que está girando. Entonces esto queda probado, ¿no? Es K translacional, que es este primer término, que tiene que ver con la velocidad del centro de masa, más 1/2 de la inercia con respecto al eje de giro, que tiene que ser simétrico, ¿sí? Tiene que ser un eje de simetría, por la omega al cuadrado. Pues si no fuese eje de simetría, esto no seguiría, ¿no? Bien, y nos queda esta expresión de aquí, donde KT y KR son estas cosas, y listo. Ya casi terminamos. Dice, ocurre rodadura pura. Hoy di muchas cosas. Rodadura pura. Ocurre cuando un sólido con su superficie curva y convexa, apoyado sobre una superficie plana, desplaza su centro de masa respecto a la superficie mientras no existe desplazamiento relativo entre los puntos de ambas superficies que se encuentran en contacto. Órale. Vale, rodadura pura. Bien, muy bien. Vamos para atrás. Esta cosa es cierta, ¿sí? Y aplica para cualquier cosa que gira. Vamos a decir que esta cosa gira y además se desplaza. Da igual cómo gire y se desplaza. Puede girar y desplazarse así, o puede girar así y desplazarse así. Da igual, ¿sí?
Si la tiramos, digamos que vamos y llevamos la pelota a un transbordador espacial y la tiramos por la ventana. Abrimos la ventana. Bueno, de alguna forma no nos morimos en el intento y tiramos esta cosa y la tiramos girando, ¿no? La tiramos así. Entonces, pues la cosa sale por la ventana del transbordador y gira mientras se desplaza. Entonces podemos calcular su energía cinética haciendo uso de esto. Qué bueno. Y ahí la velocidad del centro de masa y la omega no tienen por qué tener relación alguna. Puede tener omega muy grande y velocidad muy pequeña, girar muy rápido y avanzar muy lento, o al revés, avanzar muy rápido y girar muy lento, o no girar nada y avanzar, o como sea, ¿sí? No hay relación, no tiene por qué haber relación entre el giro y la velocidad del centro de masa. Bah. Pero eso no ocurre cuando la pelota hace esto. ¿Sí? Cuando la pelota hace esto me divierte mucho. Puedo estar media hora así. Cuando hace eso, hay una relación entre lo que gira y lo que avanza. No puede ser cualquier cosa, no puede avanzar y girar como quiere. Hay un vínculo, hay algo que los vincula y eso se denomina condición de rodadura pura, que es esta de aquí. ¿Qué dice? Dice que la velocidad de desplazamiento, que es la velocidad del centro de masa, es igual a el radio de la pelota multiplicado por omega. Esto aplica para una pelota, pero aplica para un cilindro, que es básicamente una rueda. ¿Sí? Entonces las ruedas, cuando giran y avanzan y no deslizan con... Sí, porque otra vez no hacen esto, ¿no? No hacen esto. ¿Sí? Aquí puede girar y no avanzar. Ahí está girando y no está avanzando. O al revés, puede desplazarse y no avanzar. Pero cuando hace eso, se escucha un ruido. Así. ¿Sale? Ese ruido es fricción dinámica. ¿Sí? Ese ruido es fricción dinámica y disipa. Ya vimos que la fricción dinámica es un tipo de fuerza disipativa. No así la fricción estática, que es lo que aplica idealmente en una rueda. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí viene lo fantástico de las ruedas. Las ruedas, si son perfectas, no es el caso, pero si fueran perfectas, pues girarían por siempre, ¿no? Esta pelota, ¿sí? Si fuese perfecta, y avanzaría una eternidad. Y nunca pararía, ¿sí? ¿Por qué nunca pararía? Nunca pararía porque en este punto no hay disipación de energía, ¿sí? ¿Y por qué no hay disipación de energía? Porque aquí la fricción no es dinámica, es estática. No hay ruido, no hay esto. No hay eso. No hay velocidad relativa entre la superficie de la pelota y la mesa. Nada más hay esto. Y eso es estático, ¿sí? Este punto de aquí no se mueve. ¿Cómo nos damos cuenta de que no se mueve y que la fricción es estática y no disipa energía? Pues nos damos cuenta porque toda esta cosa se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Toda esta cosa, la pelota, toda la pelota se mueve hacia la derecha, más la pelota gira. ¿Sí? Las dos cosas al mismo tiempo componen esto. Va. Entonces, la pelota gira, es esto de aquí, más la pelota se desplaza. Va. Entonces, solo porque se desplaza, este punto tiene esta velocidad, este punto tiene esta velocidad, este punto tiene esta velocidad y este punto tiene esa velocidad. Pero además gira, entonces este punto tiene esta velocidad, este punto tiene esta velocidad, que son siempre velocidades tangenciales a la trayectoria de la periferia, que es esta de aquí, y entonces este punto de aquí, además de ir hacia arriba, hay que sumarle esto de aquí, y entonces este punto, cuando sumamos esas dos, pues nos da una cosa así, y este punto de aquí, pues cuando sumamos, pues nos da una cosa así, y este punto, cuando sumamos, nos da una cosa así. Y cuando sumamos este nos da nada, nos da cero, porque este vuelve y este va. Y estos dos sumados, estos dos vectores dan nada. Y el dar nada es el vector nulo. Y el vector nulo es que no hay velocidad relativa entre qué y qué, entre la superficie que sostiene esta cosa y la superficie de esta cosa, que es la rueda. Este punto está quieto. Y esto es fantástico. Y por eso las ruedas son un invento maravilloso, porque no disipan energía. Y al no disipar energía, es bien fácil llevar cosas encima de las ruedas. Por eso se inventaron las ruedas, para llevar cosas. Para llevar cosas. Y además las pelotas, ¿para qué? Para jugar al fútbol, por ejemplo.
Y eso no tiene nada que ver, pero no importa, es divertido. Entonces, ¿qué? Alguien dijo por ahí que el fútbol es la cosa más importante de las cosas triviales, de las cosas que no tienen importancia. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Entonces, ¿qué? Esto de aquí es la condición de rodadura pura. Es decir, este punto de aquí, para que esté quieto, efectivamente, esta velocidad tiene que ser igual que esta. Pero para que eso pase, omega no puede ser cualquier cosa. Omega por r, que es esta velocidad tangencial, tiene que ser igual que la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa debe ser igual que la velocidad tangencial en magnitud. Pero a veces, además, la velocidad tangencial es omega por r. Entonces se tiene que cumplir que omega por r es igual a la velocidad del centro de masa. Y esto lo vemos. Lo vemos, por ejemplo, seguramente no anduvieron jamás en una de estas, pero habrán visto una foto. Esto es una bicicleta de 1824. No es cierto, yo no estoy inventando. Va para aquí y aquí yo qué sé. ¿No? Aquí se sienta, acá van las nalgas del señor o de la señora, y entonces pues le da a los pedales que hace girar esta rueda, ¿no? Ok. Y esta cosa, ¿qué? Esta cosa gira con una omega pequeña, que genera una velocidad de este punto relativamente grande, que hace que es igual a su vez al avance de la bicicleta. Esta de aquí y esta de aquí son iguales. Y el avance de la bicicleta es el mismo que el avance de este punto hacia atrás. Pero este radio es pequeño, entonces la omega de esta otra, omega por r chica, tiene que ser igual que el avance de la bicicleta, pues avance de la bicicleta, que es igual que omega de la otra rueda, esta es la rueda pequeña, pues no sé, pequeña, omega de la grande por r de la grande. ¿Sí? Entonces, omega de la grande es pequeña, porque omega de la grande por r de la grande, que r de la grande es grande, hacen la velocidad de la bicicleta, que es común para las dos ruedas, y esta omega entonces tiene que ser grande porque su r es pequeño. Es decir, se podrán imaginar que esto gira poco, pero esto gira mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque si no, una de las dos patina. Si no, una de las dos patina contra el suelo. Y no queremos patinar contra el suelo, porque cuando patinamos contra el suelo, hacemos esto. Y esto tira, se calienta las superficies, quema la goma, ¿no? Así le dicen, ¿no? Quemar goma, ¿no? Cuando sacamos el coche muy rápido a lo estúpido, ¿no? Y además de ponernos en riesgo, porque la fricción dinámica tiene menos agarre, menos control que la fricción estática. La fricción estática es más grande que la fricción dinámica. Entonces perdemos control del coche, generamos más polución, tiramos más energía y no, así no es. O sea, está todo mal. El diseño de la rueda está hecho para que no hagas eso. ¿Por qué? Porque si haces eso, perdés agarre, tiras combustible, haces todo mal. Cuando un piloto de Fórmula 1 le sale mal su salida, pues hace eso. Es decir, el tipo tiene que sacar el coche a lo más rápido posible y para eso necesita la fricción estática porque es más grande que la fricción dinámica. Y entonces no quiere que patinen su rueda. Si patinan su rueda, entonces va a salir más despacio. Y no quiere hacer eso, quiere salir a lo más rápido, más acelerado que pueda. Quiere evitar a toda costa que pase eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, esta misma cosa, ¿sí? Esta es la condición de rodadura pura, ¿ok? Listo. Y que además explica por qué las ruedas pueden estar rodando tanto rato sin parar, ¿no? Que además también depende de cuán inflada esté, ¿eh? Y eso también es importante desde el punto de vista práctico para ver cuánto aire ponerle al coche, ¿no? A la rueda del coche. Al coche no, porque no necesita, pero a la rueda del coche se le echa aire, ¿no? Entonces se le pone aire a la rueda. Si está muy inflado, entonces este punto de aquí prácticamente coincide con esto, ¿no? O sea, es solo un punto que toca, si está súper inflado. El problema de que si está súper inflado tenemos poca superficie de contacto y poca superficie de contacto hace que no tengamos mucho agarre. Entonces muy inflado
hace que no tengamos mucho agarre. Pero muy inflado hace a su vez que consumamos menos combustible. Porque si está muy inflado, esto se parece mucho a esto, y entonces esta rueda sin perder energía mecánica, porque ¿sí? esto se cumple muy bien. ¿Sí? Cuanto más infladas están las ruedas, mejor se cumple esto y más ahorramos energía. ¿Sí? Por otro lado, tampoco hay que inflarlas tanto, porque si nos pasamos de la onda con la inflada, entonces perdemos agarre, porque nada más están tocándose en muy poquita superficie, y muy poquita superficie hace muy poco agarre. Ok. ¿Qué más? Bueno, entonces una rueda perfecta, ¿sí? Si esto lo inflamos mucho, si el balón lo inflamos mucho y lo hacemos girar sobre esto, entonces van a ver que va más lejos, ¿sí? Va a perder menos energía mecánica y va a llegar más lejos, ¿sí? Va a llegar más lejos sin la fricción. La pelota, además, tiene que rodar sobre una superficie, pues un suelo que no sea césped. Si es césped, pues se va a frenar rápido, ¿no? Porque tenemos el césped aquí, y aquí estos puntos de aquí y estos puntos de aquí están friccionando, y aquí sí hay velocidad relativa, ¿sí? Entonces no sirve el ejemplo del césped por eso si pateamos una pelota en el césped, pues rueda, pero se frena relativamente rápido. Cuanto más alto y más crecido el césped, antes se frena, ¿sí? Y si pateamos la misma pelota, pero en una superficie que es lisa, como yo que sé, lisa, fútbol de salón, ¿no? En una sala, le pegamos la pelota despacito, rueda, pues va y no para, bueno, por un rato, ¿no? Sigue. Bien. ¿Qué más? Ok, otra vez la rueda. Tenemos la rueda, que es perfecta, y le sacamos una foto. En esa foto, si pudiésemos ver las velocidades que trae cada punto, serían: se mueve con esta velocidad, la velocidad del centro de masa. Este de aquí se mueve como lo que gira más la velocidad del centro de masa, que es 2 veces esto, ¿no? Esta está girando y este punto está en reposo. Vale. Este de aquí, pues con esta velocidad, ¿no? La del centro de masa más la tangencial, esta con la tangencial más la del centro de masa, que es esta, y esta de aquí con esta que va avanzando, que es el centro de masa, menos la otra que va para atrás, 0. Bien, entonces estas están quietos. Bien. ¿Y qué más? Esto, cuando le sacamos esa foto y está girando así, es como si este punto de aquí, que es el centro de masa de esta cosa, estuviera girando alrededor de este punto. Así. Es como si estuviese girando así. Es como si, porque un instante después, ¿sí? Al principio cuando se mueve un poquito, parece que está haciendo eso, ¿sí? Pero si se mueve un poco más, no, porque se mueve, ¿no? Se va moviendo también. Y al moverse también, no deja que haga esto, ¿sale? Bien, el eje se va moviendo. Pero si sacamos una foto, en ese instante el centro de masa está haciendo esta trayectoria circular. Entonces, a partir de esa trayectoria circular podemos calcular la energía cinética, y que es simplemente un medio de la inercia con respecto a este punto por omega al cuadrado. Entonces nada más tenemos que calcular omega al cuadrado y la inercia con respecto a este punto para ver cuánto es la energía cinética de esta cosa, ¿sí? Bien, calculemos la inercia. La inercia es la inercia de una esfera, o mejor dicho, lo que sea, un disco, inercia del disco al centro de masas, más la masa por R, que tenemos que desplazar el centro de masa desde acá hasta acá, R cuadrado, ¿no? ¿Esto qué era? Esto era el teorema de ejes paralelos. Teorema de ejes paralelos. No se les olvide, ¿sí? No se les olvide, porque lo vamos a estar usando reiteradas veces a lo largo del curso. Entonces, teorema de ejes paralelos. Esto es el teorema de ejes paralelos, que dice que la inercia con respecto a este punto de esta cosa es igual a la inercia de esta cosa con respecto al centro de masa más el desplazamiento al cuadrado por la masa de la cosa. Es esto de aquí. Esa es la inercia del punto 1. Y nada, pues luego ponemos esta inercia acá adentro en I1. Entonces nos queda K igual 1 medio. K igual 1 medio de la inercia con respecto a este punto por omega, sea lo que sea que valga, al cuadrado. Y hacemos cuentas. Esto va para acá y esto va para aquí. Y nos queda 1 medio
de I del centro de masa por omega al cuadrado más 1/2 de la masa por R cuadrado. Pero un medio de la masa por R cuadrado por omega cuadrado. Es 1/2 de la masa por R omega, todo eso al cuadrado. Bien, ¿y quién es R omega? Pues otra vez, la velocidad del centro de masa. ¿Por qué? Porque está rodando sin deslizar. Está en condición de rodadura pura. Rodadura pura. Pura rodadura. No es lo mismo. Rodadura pura. Entonces, esto es la velocidad del centro de masa. Y entonces, si está en condición de rodadura pura, se cumple que lo mismo de antes. Esto de aquí es 1/2 de la inercia del centro de masa más por omega cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa cuadrado. Es esto de aquí, es K traslacional de nuevo, K traslacional. Y esto de aquí es K rotacional. Para el caso de rodadura pura, V centro de masa además y omega están vinculados a través de esta cosa. Y podríamos escribir todo esto en términos de omega o V centro de masa, ¿sí? El punto es que otra vez obtuvimos esta expresión K en términos de una rotación y una traslación, como dedujimos de aquí. Es lo mismo. Aquí lo dedujimos a partir del movimiento de este punto y luego sumando y teniendo en cuenta todos. Aquí lo dedujimos a partir del giro de esta cosa, de este centro de masas alrededor de en la trayectoria que instantáneamente está siguiendo alrededor del punto 1. ¿Sí? Esta cosa funciona bien. Bueno, y aquí lo vamos a dejar porque esto ya se ha alargado mucho y entonces nos vemos en la que sigue. Chao, 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 chao.